Buenas tardes, mi nombre es Elsa Ivonne Gómez Trejo y voy a hacer la presentación de los avances de mi estudio de caso, que es sobre la eficiencia técnica y económica del control de áfidos en el nogal pecanero mediante el uso de catarina y crisopa, y también los avances de mi artículo científico. Iniciando con la presentación de mi estudio de caso, que es sobre la eficiencia técnica y económica del control de áfidos en el nogal pecanero mediante la liberación de catarina y crisopa. Bueno, pues aquí mi director de estudio de caso es el doctor Jesús Miguel Olivas García. Mis asesores son el doctor Sergio Guerrero Morales, el doctor Luis Ubaldo Castruita Esparza y la maestra Marielena Carrillo Soltero. Dentro de los antecedentes tenemos que la producción en México en el 2017 fue de aproximadamente 150,000 toneladas. Chihuahua pues contribuyó en gran parte con una cantidad de casi 97,000 toneladas y pues vemos como el nogal pecanero pues es originaria del norte de México y sur de los Estados Unidos. Las principales plagas que maneja este cultivo pues son el gusano barrenador de la nuez y el gusano barrenador del ruesno, así como también los áfidos, tanto el pulgón amarillo como el negro. El planteamiento del problema nos dice cómo para controlar los áfidos en el nogal, pues se desconoce la eficiencia técnica del uso de la crisopa y de la catarina. De la justificación, pues tenemos que el abuso del control químico no solamente está afectando en gran manera la salud humana, sino además también al medio ambiente y está destruyendo los insectos benéficos. La hipótesis es si es factible técnica y económicamente controlar las plagas de pulgón amarillo en el nogal pecanero mediante el uso de la catarina y la crisopa. El objetivo general es evaluar el uso potencial de la catarina y de la crisopa para el control de pulgón amarillo en el nogal pecanero. Tenemos aquí dos objetivos específicos. El primero es analizar la efectividad técnica del uso de la catarina y de la crisopa comparado con el uso del control químico convencional y biorracional de la plaga del pulgón amarillo en el nogal. El segundo es analizar y contrastar el valor actual neto y la relación beneficio-costo del control del pulgón amarillo en el nogal por medios químicos y liberación de la catarina y de la crisopa. Dentro del marco teórico tenemos que los plaguicidas afectan de forma negativa a los enemigos naturales de las plagas. Tenemos también dos ventajas de lo que es el control biológico, que la primera es que tiene un mínimo impacto ambiental y es de bajo costo. La segunda es que no afecta a los enemigos naturales de las plagas. Pero así como existen las ventajas, también existen las desventajas. En este caso, la primera es que el resultado del uso del control biológico no es tan rápido como se espera. Y también pues otra de las desventajas es que en Chihuahua pues existe carencia de laboratorio de producción de insectos benéficos. Dentro del marco teórico vemos cómo el control biológico es un método que utiliza organismos vivos, que son los enemigos naturales, con el objeto pues de controlar las poblaciones de otro organismo que causa daño en el cultivo, como son las plagas. Un ejemplo del control biológico es que en huertas de Chihuahua, al hacer el manejo integrado de plagas usando el control biológico, el costo del control de plagas disminuye en un 48 a 51% y el uso de insecticidas se reduce en un 75%. La ubicación pues va a ser en los municipios de Rosales y Julime, Chihuahua. La población de estudio pues van a ser los productores nogaleros de los municipios de Rosales y Julime, Chihuahua, que utilizan el control químico, ya sea convencional o biorracional, y otros que utilizan la liberación de insectos benéficos como es la catarina y la crisopa para el manejo de pulgones amarillos.
Para la metodología del estudio de casos se aplicó una encuesta a los productores nogaleros para evaluar la eficiencia técnica y económica y se monitorearon 3 nogaleras bajo las cuales se aplicaron los tratamientos siguientes, que es control químico con plaguicidas convencionales, el control químico biorracional con toreto y foca y el control biológico integrado con control natural. Las variables evaluadas fueron costos de producción, grado de control de pulgones, tamaño de nuez, porcentaje de almendra, costo de manejo de pulgones y densidad de insectos benéficos como medida de impacto de cada tipo. Se utilizaron los indicadores de VAN y relación beneficio-costo. El método de muestreo es un método para grado de control, que es el número de pulgones por hoja. Es un muestreo aleatorio simple con un error de muestra no mayor a 10%. El otro sería el método de muestreo para encuesta, que son las visitas a los productores de alta tecnificación, y que en este caso sería un muestreo no probabilístico. Y el otro sería método de muestreo para densidad de insectos benéficos por brote. Sería un muestreo aleatorio simple con un error de muestra no mayor a 10%. El procesamiento de la información es mediante el uso de los programas Excel y SPS. Se elaboraron cuadros, gráficos, análisis de varianza, métodos de análisis, selección de huerta por tipo de control, captura de datos de las encuestas y muestreo de huertas. Dentro de las fuentes de información que se utilizaron fueron las fuentes primarias y secundarias. Dentro de las primarias tenemos los cuestionarios y entrevistas a los productores que utilizaron el método químico, que es el convencional y el biorracional, y otros que utilizaron la liberación de la catarina y la crisopa para combatir el pulgón amarillo. Además, también se monitorearon huertas con ciertas características durante el ciclo de producción 2020. Las fuentes secundarias, pues tenemos revistas, artículos científicos, reportes técnicos, entre otros. Resultados que tenemos del primer objetivo es que se consiguió el padrón de productores nogaleros del módulo de riego número 5 y 6. Se realizó el formato de encuesta para productores nogaleros. Se aplicaron también las encuestas a estos productores y se hizo la captura de datos en el programa SPS y se obtuvieron los siguientes resultados. De la primera pregunta tenemos que la mayoría de los productores encuestados cuenta con una superficie no mayor a 15 hectáreas. Las edades de las nogaleras de los encuestados manifiesta cómo tienen más o menos una edad intermedia de 31 a 40 años. Aquí se mantiene una producción más o menos apropiada. Aproximadamente el 75% de los productores cuenta con un cultivo de densidad similar que viene siendo de 60 a 70 nogales por hectárea. Si nos fijamos poquito, la densidad está en relación con la edad de la nogalera. La variedad predominante aquí es la Western y en menor proporción pues están lo que es la Wichita y la criolla, que son probablemente como polinizadores. El sistema de riego predominante en los cultivos de los productores encuestados es el riego de gravedad, lo cual quiere decir que debido a la problemática que maneja aquí nuestro estado de Chihuahua, pues hay mucho que hacer aquí por el desperdicio de agua que se está realizando. La producción por hectárea en el 2018 fue de aproximadamente de 2 a 3 toneladas por hectárea. En el 2019 fue de 1 a 2 toneladas por hectárea. Los resultados de las plagas presentes fueron similares tanto en el 2018 como 2019. Las plagas que más se presentaron fueron el gusano barrenador del ruesno y el gusano barrenador de la nuez. El método de control químico que aplicaron los productores fue de acuerdo a las plagas que se presentaron. El más utilizado tanto en el 2018 como 2019 fue el Intrepid.
El control biológico más utilizado fue la crisopa y el tricograma. El 2019 se tuvo un aumento de un 12.5% en el uso de estos métodos de control con respecto al 2018. La enfermedad que se presentó tanto en el 2018 como 2019 en el cultivo del nogal fue la pudrición tejana. El método de control que se utilizó para contrarrestar esta enfermedad fue el benomilo y el tricoderma. Los productores manifestaron tener una pérdida por plagas y enfermedades de aproximadamente un 2 y 3%. Dentro del objetivo 1 tendremos también que se estarán monitoreando 3 huertas nogaleras para analizar la efectividad técnica del control del pulgón amarillo, bajo las cuales pues se aplicarán los siguientes tratamientos. En una se va a aplicar el control químico con plaguicidas convencionales. La otra será a través de control químico biorracional con toreto y jabón foca. Y la tercera será con el control biológico integrado. Dentro del objetivo 2, pues está en proceso de captura y análisis para contrastar el valor actual neto y la relación beneficio-costo del control de pulgón por medios químicos convencionales y biorracionales y la liberación de catarina y crisopa. Esta es la bibliografía que utilicé en mi proyecto y pues con esto concluyo los avances de mi proyecto. A continuación pues voy a presentar los avances que tengo acerca del artículo científico. El artículo lo voy a publicar en la Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas. A continuación se muestra la lista de las directrices y los lineamientos que me solicita la revista para la publicación de mi artículo. Esta es la estructura que solicita la revista para la publicación del artículo, que sería el título, los autores, la institución de trabajo de autores, la dirección de los autores, correo electrónico, el resumen, palabras clave, la introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, las conclusiones y la literatura citada. Y con esto concluyo la presentación de los avances tanto de mi estudio de caso como del artículo científico. La diferencia entre lo que hacemos y somos capaces de hacer bastaría para solucionar la mayoría de los problemas del mundo. Mahatma Gandhi. Gracias.